Ahí está. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Pues gracias al Señor que podemos estar nuevamente aquí compartiendo su palabra, siguiendo con este pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16 al 23. Y voy a pedir a los jóvenes que pasen a su clase. Bien, nosotros vamos a leer el pasaje de Mateo capítulo 10, versículo 16 al 23. Dice así: Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernantes y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de qué hablarás, porque a esa hora se os dará lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Bien, este pasaje lo iniciamos la semana pasada. El título es el mismo, la responsabilidad del creyente. Iniciamos exponiendo el verso 16 la semana pasada, donde vimos cómo nos identifica el Señor usando dos animales, identificando al creyente como una oveja y a los incrédulos como lobos. Y terminamos viendo dos recomendaciones de parte del Señor Jesucristo a tener dos actitudes en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, que es tener prudencia y ser sencillos. Hasta ahí vimos la semana pasada. La responsabilidad es la misma. Somos llamados a compartir el Evangelio, somos llamados a hablar a las personas de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ese es el llamado general para todo creyente, no solo para el expositor o el predicador, sino que cada siervo, cada cristiano que ha sido llamado a pertenecer al redil de nuestro Señor Jesucristo, también es llamado a proclamar el Evangelio. Entonces el tema es ese, la responsabilidad del creyente es compartir el Evangelio. Y el Señor está exponiendo aquí en el verso 16 qué actitudes en nuestra manera de vivir nos debe identificar como creyentes. Y en el verso 17 va a mostrar otra actitud más. En la parte A del verso 17 dice, pero cuidados de los hombres. ¿Sí? Aquí el Señor está llamando a los creyentes a ser cuidadosos, a estar alertas y a guardarnos precisamente de los hombres. Entonces, para entrar a la exposición de este día, antes de hacerlo, resumiendo un poco lo que vimos la semana pasada, vamos a orar para que sea el Señor el que nos dirija, nos ayude en esta exposición de este día. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor, Señor, por tus fuerzas, Señor, porque sabemos que lo que hacemos, Señor, lo hacemos en tu nombre, por tu nombre y para la gloria tuya solamente, Señor. Te pido, Señor, que en este día seas tú el que me dirija, seas tú el que me guíe, Señor, a exponer este tema el día de hoy, Señor, estos
versículos que serán expuestos el día de hoy, Señor, y que se haga conforme a tu voluntad, Padre. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Señor. Reconozco, Señor, que soy un hombre pecador, que tengo fallas, hay pecado en mi vida, Señor. Mientras esté aquí en la tierra, Señor, esa va a ser la batalla que tendré día a día, Señor. Pero también sé, Señor, que por tu gracia y por tu misericordia, Señor, tú me fortaleces y tú nos ayudas a perseverar hasta el día final, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, entonces el tema de hoy es guardarse de los hombres en lo que es la responsabilidad del creyente al exponer la palabra de Dios. Como vimos la semana pasada, dos actitudes que vimos fue ser prudentes y la otra fue ser sencillos o inocentes. Y ahora el Señor les dice la tercera recomendación: cuídense de los hombres. Cuídense de los hombres, de las personas. No es la primera vez que el Señor expone esto de decir a estar cuidándose de las personas, ¿sí? Como vemos aquí en este versículo 17, cuidarse de los hombres, la idea es cuidarse de los hombres malos, que en el versículo 16 los identifica como lobos, hombres que están al acecho, hombres que están esperando el motivo o el momento para atacar de diferentes maneras, a través de mentiras, a través de comentarios negativos, incluso, como veremos más adelante, hasta aún con ataques físicos que llevarán también a la postre, a la muerte, ¿sí? Pero el Señor, en base a la recomendación que Él está dando de ser prudentes y ser sencillos, Él llama también a estar siempre alerta a lo que los hombres, en este caso hombres malos, están a la expectativa para atacar al creyente. En Mateo capítulo 7, versículo 15, también el Señor les llama a estar alertas. Dice: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí nos llama el Señor también a estar cuidados de esos falsos profetas que están también acechando para poder atacar, ¿sí? En el capítulo 16 también de Mateo, vemos también en el versículo 6, les dice el Señor, y Jesús les dice: estad atentos, que es la idea de cuidarse, de estar alertas, de estar bien despiertos, dice, y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Sí? En el versículo 12 ya los apóstoles, los discípulos, entienden lo que el Señor les quería decir cuando se dicen guardaos de la levadura. Dice versículo 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. ¿Sí? Lucas capítulo 20, versículo 46, también habla acerca de los escribas. Y dice el versículo 46, cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Entonces, la llamada de atención que Jesús intenta comunicarles a sus discípulos, cuidaos de los hombres, cuidaos, estar alerta, no siempre es acerca del que está fuera de la iglesia, porque muchas veces dentro de la iglesia está el ataque para el creyente. Muchas veces dentro de la iglesia está la persecución para el creyente, que es lo que vemos en el versículo 17, que es conocido como la persecución religiosa o la doctrina falsa, enseñanza errónea. Y el Señor llama aquí una atención importante a los hombres. Cuídense, estén alerta a todo viento de doctrina, a toda situación que pueda venir, recomendándoles anteriormente con prudencia, con sencillez y a través del conocimiento de la Escritura, siempre estar alerta. La responsabilidad es compartir el Evangelio, compartir la verdad.
Y cada vez que nosotros compartimos la verdad, la mentira se opondrá. Es la principal causa de oposición, la mentira de Satanás a través de varias situaciones. Mateo 6:1 también, en base a la actitud como creyentes, nos llama a cuidarnos de nosotros mismos. Dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, no solamente nos vamos a cuidar de los hombres, sino de uno mismo, de nuestra propia actitud. Por eso, verso 16, la recomendación del Señor es siempre ser prudentes y ser sencillos. Y en este versículo 17, estar alertas ante cualquier situación. Y eso me llama a sacar unos puntos que estuve analizando en base a esto de estar alertas. 4 puntos importantes. Primero, no te confíes de los hombres. El estar alerta, el estar siempre despierto es no estarse confiando de los hombres. Jeremías 17:5 dice que maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos de confiarnos, de estar siempre distraídos, sino estar alerta, ¿sí? Punto número 2, dice, no los hagas enojar sin causa justificada. Eso nos lleva a demostrar nuestra actitud al ser prudentes, al no hacer enojar a las personas sin causa justificada, sin un motivo. O sea, el compartir la verdad siempre va a causar molestia, siempre va a causar enojo en las personas, ¿sí? Y eso pues se van a enojar. Pero muchas veces, hermanos, por nuestra propia actitud, por nuestro propio comportamiento, podemos llegar a ser imprudentes. Y en base a la imprudencia podemos provocar el enojo de las personas. ¿Sí? Las personas se pueden molestar por nuestra manera de ser, por nuestra manera de decir las palabras. Caemos en el error de muchas veces dar malos consejos o de decir cosas que no son acorde a la palabra de Dios, y eso puede provocar un enojo en las personas. Podemos tener actitudes imprudentes también que de cierta manera, pues la persona se va a ofender. Y por eso el punto que saco aquí dice, no hacer enojar sin causa justificada. Si las personas se enojan por compartir la verdad, ahí sí, la verdad tiene que ser expuesta, tiene que ser declarada y combatir la falsa enseñanza, la falsa doctrina, ¿sí? Y el punto número 3, no caer en las trampas de sus preguntas capciosas, ¿sí? Y esto el Señor Jesucristo tenía la experiencia en Él mismo de no dejarse llevar por las preguntas que le hacen. Las preguntas que la gente nos hace muchas veces llevan un propósito, llevan un fin, tratar de desacreditar el Evangelio, tratar de desacreditar la verdad para encontrar algo con que acusar. Vamos a ver Mateo capítulo 12, verso 10. Dice, Mateo capítulo 12, versículo 10, dice, y he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca. Vean lo que dice luego. Dice, y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Aquí vemos, debemos estar siempre alerta, despiertos al tipo de pregunta. Más bien, captar la intención de la pregunta, ¿por qué lo están haciendo? Aquí el Señor Jesucristo, mostrando su prudencia, Él obra y les explica cómo hacerlo. Pero la pregunta que dice, la idea de la pregunta más bien es para poder acusarle, encontrar algo para poder ser usado en contra del Señor. Y en el Evangelio de Juan capítulo 8, del versículo 3 al versículo 6, dice de la siguiente manera, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, y le dijeron,
Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahí está la pregunta. Tú pues, ¿qué dices? Pero vean el versículo 6, dice, decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. La idea de este punto, hermanos, es siempre estar alerta al tipo de pregunta, más bien la intención de la pregunta, ¿por qué hacen esa pregunta? Porque siempre hay un motivo detrás, hay algo que quiere desacreditar, hay algo que quiere devaluar, y en este caso al exponer la verdad, al exponer el evangelio, van a intentar desacreditar eso y mucho más. Como dice el verso 16, esos lobos rapaces, esos hombres malos que de cierta manera conocen la escritura, conocen la enseñanza, pero la usan para atacar, la usan para tratar de diluir el evangelio, de diluir la verdad y de que no sea expuesta como debe de ser. Y el cuarto punto que vemos aquí dice, nada hagas que dé lugar a hacer alguna acusación. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 15. Capítulo 4, verso 15. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice de la siguiente manera, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. 16. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. El punto dice, nada hagas que dé lugar a hacer alguna acusación, que es lo que dice el versículo 15, perdón. ¿Sí? Si estamos dando razón para una acusación, pues va a haber esa acusación. Pero dice aquí el punto, nada hagas que dé lugar a alguna acusación. ¿Qué quiere decir? Debemos de actuar con prudencia, debemos de actuar con sencillez, debemos de actuar con veracidad, no dar lugar a que levanten acusaciones en contra nuestra. Pero aún así el verso 16 dice, pero si sufres como cristiano, no te avergüences, ¿sí? No te avergüences, sino que el tal glorifique a Dios. Si el sufrir como cristiano, al ser perseguidos, al ser atacados por compartir la verdad, por compartir el evangelio, pues no se avergüence. Pero el punto aquí, para estar alerta, para estar cuidándonos de los hombres, de esos lobos rapaces que quieren atacar, pues ahí está. No confiarnos en los hombres, no hacer enojar sin causa, no caer en sus trampas de sus preguntas capciosas y no hacer algo que provoque alguna acusación. O sea, debemos de ser íntegros en nuestra manera de vivir, reflejar el fruto del Espíritu Santo, mostrar la prudencia, mostrar el dominio propio, mostrar la sencillez, la humildad, la mansedumbre, ¿sí? Viviendo de esa manera no vamos a estar dando lugar, pero si en nuestro carácter tenemos agresividad, tenemos imprudencia, tenemos comentarios fuera de orden, pues si el enemigo está al acecho buscando de qué acusar, buscando con qué desacreditar, y aparte le damos nosotros como una puerta para hacerlo, pues con más razón. Entonces esos puntos nos llevan a analizar que debemos siempre estar alerta de los hombres, cuidándonos, como dice Mateo 6:1, aún de nosotros mismos, de nuestro carácter y de nuestra manera de vivir. Verso 17. Pero cuidados de los hombres, eso es, hombres malos, estar alertas, estar despiertos a este tipo de situaciones. Porque va a haber una razón, dice verso 17, os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Esto es lo que nosotros le llamamos una persecución religiosa. Persecución que el mismo Señor Jesucristo enfrentó
que los discípulos enfrentan y que cada cristiano enfrentará a su debido tiempo. Aquí en la actualidad todavía no podemos decir que sufrimos de una persecución religiosa, pero sabemos a través de noticias, incluso aquí en México o en otros países, que hay persecución por los cristianos, por hablar la verdad. Entonces, el Señor Jesucristo sabía de esta situación, sabía que los hombres malos estaban alrededor y buscaban acusar, y eso lo vimos en el capítulo 9, cuando Él recibió 3 acusaciones. En el versículo 3 lo acusaron de blasfemo, en el versículo 11 lo acusaron de comer y convivir con hombres pecadores, con recaudadores de impuestos, hombres pecadores, y en el versículo 34 de tener una sociedad con el príncipe de los demonios, o sea, con Satanás. Lo estaban acusando, había una persecución. En el momento que compartimos la palabra y decimos la verdad de su evangelio, siempre va a haber oposición, siempre va a haber quien esté atacando la verdad, y eso lo vemos a la orden del día. Por eso hay muchas doctrinas falsas, doctrinas erróneas, que tienen un trasfondo, y el trasfondo real de todo eso es Satanás mismo, ¿sí? Si la enseñanza que vemos en Génesis capítulo 3, vamos a ir ahí a Génesis. Porque a veces preguntamos, bueno, ¿dónde empezó la doctrina falsa? ¿Dónde empezó esta de llevar una vida contraria a la verdad? Pues cuando el pecado entró. Ahí entró también la enseñanza falsa, y es mismo Satanás quien la implantó en la humanidad de manera general. El capítulo 3 es conocido como el inicio del pecado en la humanidad, la desobediencia y caída del hombre. Pero vean la manera que Satanás habla con la mujer, versículo 4 y del 4 al 6, dice. Sabemos de la serpiente representaba a Satanás, dice, y era astuta, verso 4, dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Bueno, vamos a leer del 1 para entender un poco dónde inicia la doctrina falsa. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás, pues Dios sabe que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Cuál es la idea de una doctrina falsa? Cambiar la verdad de Dios por una mentira y hacer que el hombre de manera general viva esa mentira y la crea y la hace verdad. Y cuando el creyente que ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, expone la verdad, la mentira ataca la verdad. Entonces, somos llamados como creyentes a compartir la verdad, pero también como creyentes estamos dispuestos a ser atacados por quien comparte la mentira. Y ataca de 3 maneras. Vemos aquí en el versículo 6, porque le muestra a la mujer algo que es bueno, algo que es agradable y algo que es deseable para alcanzar sabiduría. Y es lo que la doctrina falsa hace. Le muestra al hombre algo que aparentemente es bueno, algo que le muestra comodidad y confianza, se siente seguro, y es deseable, o sea, desean ese tipo de enseñanza, ese tipo de doctrina. Y cuando la verdad viene y los confronta, empieza la persecución religiosa. A mí no me hables de eso. ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Sí. No me hables de eso, yo no comparto ese evangelio, es un evangelio falso, pero la realidad es que el evangelio falso es aquel lado.
porque Satanás la implanta en el corazón del ser humano por buscar su propio placer, su propio beneficio y su propio satisfacer los deseos de su propio corazón. Isaías capítulo 5, verso 20. Dice de la siguiente manera: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, y que tienen lo amargo por dulce y a lo dulce por amargo. En esa condición están este tipo de personas. A lo malo lo llaman bueno, ¿sí? A las tinieblas en donde están le llaman luz, y a lo amargo que están consumiendo les gusta, les satisface su paladar. Y si recuerdan el pasaje de Jeremías, que también lo vimos la semana pasada, y vamos a ir ahí, Jeremías capítulo 5, versículo 30 y 31, dice la palabra del Señor: algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. ¿Desde cuándo? Desde el Génesis, de ahí para acá. Dice: los sacerdotes profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su causa, y a mi pueblo le gusta eso. ¿Por qué? Porque a lo amargo le llaman dulce. A las tinieblas donde están le llaman luz. Se sienten a gusto, se sienten confortados. Por eso es muy fácil ser engañados, porque van a lo que hay en su corazón, los deseos de su corazón. ¿Y qué es lo que el ser humano de manera general quiere? Prosperidad, abundancia, buenos carros, buenas casas. Y la doctrina falsa, o sea, Satanás influyendo a sus líderes religiosos, es lo que le da al pueblo, porque el pueblo a eso le gusta, eso quiere. Pero la verdad del Señor es todo lo contrario, ¿sí? Dice la palabra de Dios que si queremos vivir piadosamente debemos de padecer persecución. Pero si le decimos a alguien de una doctrina errónea que va a padecer persecución, no le gusta, eso no lo quiere, eso no está en su plan, eso no está en sus planes. Por lo tanto, el principal opositor de una doctrina verdadera es Satanás, porque él es el padre de mentira. Y eso lo vemos en Juan capítulo 8, 44. Del versículo 42 dice: Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Sí? Versículo 43 dice: porque no entendéis lo que digo, porque no podéis oír mi palabra. 44, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde un principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de su propia naturaleza, habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Es mentiroso y padre de mentira. Entonces, Satanás inicialmente también estaba en el cielo, por lo tanto también conoce la Escritura, la conoce mejor que nosotros, ¿sí? De Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, al final, conoce toda la Escritura. Y como les dije ahorita, la falsa enseñanza va a usar la Escritura para atacar la verdad, ¿sí? Y es lo que él intentó hacer con Jesucristo en la tentación, en Mateo 4, del 1 al 10, usando la Escritura para tratar de desacreditar o de opacar a Cristo en la tentación, tratar de destruirlo. De Mateo 4, 1 al 10, lo pueden ver en sus casas detenidamente, cómo hay eso en Satanás, de tratar de desacreditar, tratar de debilitar la verdad, y usando precisamente la Escritura, usando la palabra a su manera, ¿sí? A su manera. Y Efesios capítulo 6, verso 12 nos dice que no tenemos lucha con carne
y sangre, no con las personas, sino quien está sobre las personas, los espíritus que son usados en este caso por Satanás para tratar de debilitar al creyente, de debilitar la verdad, de debilitar la fe del creyente. 6, versículo 2 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, la persecución religiosa empieza cuando usted empieza a compartir la palabra. No necesariamente tiene que venir una camioneta lleno de gente encapuchada con armas y decir, ¿quiénes son cristianos? Esas son evidencias de persecución, pero la persecución usted la va a empezar a enfrentar cuando comparte la palabra. En el momento en que usted lo haga con un amigo, con sus hijos, con su esposa, con sus familiares, va a empezar a encontrar la oposición religiosa, ¿sí? Estos espíritus malignos influyen en este tipo de personas para implantar doctrinas erróneas, para implantar cosas equivocadas a la palabra, y ese fue el consejo que Pablo le da a Timoteo en 1 Timoteo 4:1. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe en medio de la persecución religiosa. Dice, ¿por qué? Porque van a prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Usted comparte la palabra, usted comparte la verdad y empezará la persecución. 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. ¿Qué dice Jeremías? A mi pueblo le gusta eso. Tendrán comezón de oír, y como sienten el comezón de oír, escucharán este tipo de enseñanza, ¿sí? Y se volverán, dice, a los mitos, ¿sí? Entonces, dice, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, lo que su corazón anhela, lo que su corazón desea carnalmente. ¿Por qué? Porque en el momento que el pecado entró también la naturaleza pecaminosa en el hombre, y el ser humano de manera general, abierta, tiene esa tendencia. Por eso el Señor Jesucristo nos llama a compartir la palabra. ¿Por qué? Porque Él tiene, como vimos en el versículo 16, ovejas que necesitan escuchar su voz, que necesitan ser llamadas por Él, y la manera en que Él los va a llamar es a través del Evangelio. Por eso Romanos capítulo 1, verso 16, que el poder está en el Evangelio. ¿Sí? No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvar tanto a judíos como a gentiles. ¿Qué es lo que Dios va a usar para traer a sus ovejas? Su palabra. Lo vimos hace rato con el hermano Giovanni. Expandir su palabra, expandir, que el Evangelio sea proclamado a toda criatura para que las ovejas del Señor escuchen su voz y vengan a Él. ¿Sí? A causa de compartir la palabra, lo vimos en 1 de Pedro, capítulo 3, vamos a ser acusados, ¿sí? Vamos a ser acusados por hacerlo. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Del versículo 13 al 16 dice, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno, pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois? Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Verso 16, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. ¿Sí? Nuestra manera de proclamar el Evangelio tiene que también
ir acompañada con una buena conducta de parte de nosotros. Por eso el versículo 16, el Señor dice, sean prudentes y sean sencillos. Y aquí en el versículo 15 al final dice, hacerlo con mansedumbre y con reverencia, teniendo respeto, ¿sí? El Evangelio tiene que ser expuesto, aunque seamos acusados. Y Pablo conocía todo esto. Él enfrentó esta, ¿cómo le llamamos a lo que el Señor está haciendo? Una predicción de lo que el siervo del Señor va a padecer en ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles y hasta la actualidad, hasta el fin del mundo, ¿sí? La persecución religiosa siempre va a estar presente porque compartimos la verdad y hablamos la verdad, pero el enemigo estará oponiéndose a nosotros, ¿sí? Y vamos a ver dos ejemplos en la vida del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 22, verso 19. Hechos capítulo 2, verso 19, Pablo hablando dice, y yo dije, Señor, ellos saben bien que una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Este texto, apoyando lo que dice al final, dice, os azotarán en sus sinagogas. Pablo, antes de ser Pablo, su nombre era Saulo, y el propósito de él era perseguir la iglesia, perseguir a los creyentes. Y él, dando testimonio de su vida, dice, Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Él mismo siendo instrumento para perseguir a la iglesia, pero también en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24 vemos, después de que el Señor obra en su vida y lo transforma, lo regenera, ahora Él mismo es perseguido. Él mismo es perseguido por precisamente la religión de ese tiempo, la religión contraria, en 2 de Corintios capítulo 11, 24, y Él ahora testifica lo contrario que vimos en Hechos, cuando Él decía, yo perseguía y azotaba. Ahora Él habla de Él mismo y dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, ¿sí? El castigo vendrá para los que comparten la palabra de una u otra manera, ¿sí? Siempre cuando el Señor Jesucristo les dice serán azotados en sus sinagogas, es porque el falso creyente atacará y acusará falsamente a los que comparten la palabra y aún los llevarán a sus propios concilios religiosos y los azotarán. Y aquí el ejemplo que el Señor pone es precisamente los fariseos y los judíos, las sinagogas, el concilio, porque era lo que Él tenía presente en ese momento para explicar a sus discípulos. Pero sabemos también nosotros que a través de la historia hemos conocido lo que el catolicismo ha hecho con los que no son católicos, cómo han quemado, si han estudiado biografías de creyentes, de misioneros, quien escribió la Biblia fue quemado en una hoguera, ha habido persecución y aún ha habido muerte en ellos. De igual manera nosotros debemos estar dispuestos a sufrir. La semana pasada les dije que el Señor habla a siervos para compartir su palabra, no llama a mártires. Pero el compartir su palabra nos va a llevar a ser mártires. Es una consecuencia de ser siervo, de ser buen siervo de Dios. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a padecer esa persecución. Si queremos vivir piadosamente como Cristo quiere y compartir su palabra, debe de haber una disposición por compartir y a padecer esa persecución. Versículo 18, no solamente el pueblo judío iba a atacar a los creyentes, los fariseos, los saduceos, sino también de manera externa, dice, los harían los reyes y gobernantes. Dice, seréis llevados delante de gobernantes y reyes por mi causa, siendo como testimonio a ellos y a los gentiles, ¿sí? El libro de Hechos, si usted lo lee, lo estudia, verá cómo los mismos discípulos, al estar compartiendo, ellos fueron perseguidos y fueron llevados ante reyes y ante gobernantes. Ahorita vimos un poco con el hermano Giovanni en la escuela dominical acerca del compartir el evangelio, ¿sí?
En los capítulos 24, 25 y 28 de Hechos, podemos ver que Pablo fue llevado ante Félix, ante Festo y aún hasta Nerón y hasta el César. Él también estuvo de una manera. Habla también de los reyes Agripa y de los reyes Antipas en el capítulo 26. Los discípulos, al compartir su palabra, fueron llevados a concilios, fueron llevados ante reyes y ante gobernantes. Pero vean lo que dice aquí el versículo, dice: el ser llevados ante reyes y ante gobernantes debe ser un testimonio también de llevar el evangelio. Vuelvo al versículo 16. Con prudencia y con sencillez estar también ante ese tipo de personas para hablar del evangelio, para hacer testimonio de él. ¿Sí? Y ahorita el hermano tocó el tema de Esteban y lo voy a compartir también. En el capítulo 7 y capítulo 8 de Hechos viene el testimonio de Esteban. Esteban, por compartir la palabra, fue acusado falsamente y fue muerto, ¿sí? Pero de una manera, como dice el capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Saulo estaba presente. Eso me indica a mí que la vida de Esteban, el mensaje de Esteban y aún la manera de morir de Esteban fue un testimonio para Saulo, ¿sí? Más adelante el Señor obra en la vida de Saulo y lo rescata y lo regenera, pero el comportamiento que el creyente tiene al compartir la palabra, tanto a personas como en este caso reyes y gobernantes, debe de ser un testimonio vital para esas personas, ¿sí? Así como Esteban lo es aquí para Saulo. Vemos el testimonio de Jesús para Pilato y vamos a ir a Juan capítulo 18. El Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 37. Sabemos el pasaje cuando Jesús es llevado ante Pilato. De una manera, Jesús causa un impacto en él, ¿sí? Obviamente no hay salvación, pero el testimonio que Jesús le está dando a Pilato es lo que el creyente debe de dar a las personas. Y vean, Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Juan capítulo 18, verso 37. Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Para eso yo he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Jesús está dando un testimonio de la verdad a Pilato, hasta el punto de que Pilato pregunta: ¿qué es la verdad? Ese es el punto en el creyente cuando es llevado ante las personas, ser acusado, ser maltratado, es precisamente dar testimonio de la verdad, que cause ese impacto en la persona, y decir: bueno, ¿por qué esta persona aguanta tanto? ¿Por qué es tan dócil? ¿Por qué es tan manso si lo estamos golpeando, lo estamos acusando? Cristo con su vida, Él dio testimonio de la verdad, ¿sí? Él está dando un testimonio de la verdad hasta el punto de que causar ese impacto en Pilato, que Pilato pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Sí? Dios va a hacer la obra después de eso en las personas, pero el impacto es ese. ¿Por qué aguantas tanto? ¿Por qué soportas tanto maltrato de tu vecino que te echa la basura a tu casa? ¿Por qué soportas que el vecino esté quemando basura cuando tú sales a tender la ropa? ¿Por qué aguantas tanto en vez de ir agresivamente? Porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas y nos hace dar testimonio de la verdad. Nos hace comportarnos de una manera prudente, de una manera sencilla y estar siempre alerta. Una persona que no es nacida de nuevo y que no tiene el Espíritu Santo no puede dar un testimonio de la verdad. El testimonio la da la persona que tiene el Espíritu Santo en su vida, y el obrar de ese fruto, de esas 9 características del fruto, lo va a hacer reflejar y soportar todo con paciencia, con amor, con gozo, con dominio propio, con templanza, con mansedumbre,
contra tales cosas no hay ley. Y es lo que Cristo reflejaba. Y es lo que Pablo también reflejó muchas veces. En muchas situaciones Pablo también estuvo expuesto a este tipo de situación. Y vamos a ver Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, dice, han redundado en el mayor progreso del Evangelio, y de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. La responsabilidad del creyente es hablar la palabra de Dios sin temor, y eso nos va a llevar a dar un buen testimonio, como Pablo lo está expresando aquí, ¿sí? Las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Una vez más, la manera en que nosotros nos comportamos en nuestro trabajo, en nuestra casa con vecinos, en la iglesia y en muchas partes por donde nosotros estemos, va a provocar eso, el progreso del Evangelio, que la verdad sea expuesta no solo verbalmente, sino también a través de nuestra actitud, ¿sí? Y en el capítulo 4, versículo 22, al final, cuando él manda los saludos, dice: todos los santos os saludan. Pero ven lo que dice: especialmente los de la casa del César. Un hombre, gobernante, rey, que fue un opositor, un perseguidor de la iglesia, en su propia casa, en sus propios sirvientes, había una iglesia. Y Pablo manda saludos a esa iglesia. No te desanimes, hermano, de compartir la palabra. No sabes lo que Dios va a hacer en las personas. No sabes lo que Dios va a hacer en tus vecinos. No sabes lo que Dios va a hacer en tu familia, en tus compañeros de trabajo. Seamos fieles en compartir la palabra de Dios. Versículo 18 dice que la persecución viene al creyente por la causa de Cristo. Es lo que dice versículo 18 de Mateo 10. Dice: seré llevado delante de gobernadores y reyes por mi causa. Por mi causa. Que sea siempre la causa de Cristo la razón por la cual somos perseguidos, ¿sí? Esto Pablo lo sabía muy bien con su propia experiencia. También ahorita en la escuela dominical el hermano tocó el tema de Pablo. Y vamos a leer Hechos 9, versículo 1 al 5. Dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, esto es al cristianismo, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. La causa de la persecución es Jesús. Si proclamamos su evangelio, si proclamamos su amor, si proclamamos su gracia, seremos perseguidos. Pero el aliento para el creyente es que no es a nosotros a quien persiguen, es a Cristo mismo. Y Cristo va a hacer su obra en ellos, ¿sí? Aunque seamos perseguidos, aunque seamos, en otras palabras, acorralados y parece que no tenemos salida, aún así el creyente está seguro, el creyente está en las manos de su Señor. ¿Qué puede separar al creyente del amor de su Señor? Vamos a leer Romanos capítulo 9, verso 37, dice:
pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La persecución va a seguir. Si usted no comparte el Evangelio, usted tal vez me dice, oye, yo no tengo persecución. Entonces, analice su vida. ¿Por qué no tiene persecución? ¿Por qué no hay oposición en su vida? No está haciendo la verdad, no está proclamando la verdad. Si somos creyentes cómodos, tranquilos, con una seguridad falsa en nuestras vidas, porque no hay nada que nos pueda hacer caer, pues hagámonos esa pregunta. Entonces, ¿verdaderamente soy un siervo de Dios o no? En el momento en que usted empiece a proclamar la verdad, a proclamar el Evangelio, en ese momento recibirá oposición. Siempre va a haber oposición. ¿Sí? Jesús promete estar siempre con los creyentes hasta el fin del mundo. Lo vemos en Mateo 28, 20. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí? Ese es el anhelo que el creyente tiene, saber que Dios nunca lo va a dejar solo. No va a estar solo. Se siente solo, se siente desesperado, pero la verdad no está solo. Pablo lo sabía. Pero vean lo que Pablo dice al final, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 17, 16 y 17, dice, en mi primer defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta, dice. Verso 17, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca de león. ¿Sí? El proclamar la palabra de Dios va a provocar reacciones diferentes en las personas, va a provocar que las personas, en cierta manera, tal vez nos acorralen, nos encierren, pero dice, el mensaje se compartirá ahí. Y sabemos de la historia en los Hechos, en el libro de los Hechos, como Pablo, aún estando en la cárcel, fue testimonio para el que lo cuidaba. ¿Sí? Pablo también, al final, en el capítulo 28, estaba preso y tenía un soldado. ¿Creen que Pablo estaría callado frente al soldado? Ya me imagino al apóstol Pablo, dice, ay, mijito, te trajeron aquí, pues ven para acá a cuidarme y a compartir la palabra en todo momento y en todo tiempo. ¿Sí? El propósito siempre se va a cumplir del Señor, del llevar el Evangelio a toda criatura, se va a cumplir. ¿Sí? Lo va a hacer a través de la iglesia, a través de los siervos fieles que toman su responsabilidad de compartir la palabra fielmente como Dios quiere que lo haga. Versículo 19 y 20 para terminar, ya. El versículo 19 y 20 de Mateo. Dice de la siguiente manera: pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Sí? El no preocuparnos nos lleva a no estar ansiosos, a no entrar en un momento de ansiedad, de desesperación, de decir, bueno, estoy ante las autoridades, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Hermano, en un momento de ansiedad y desesperación todo se olvida. Se cicla, se asusta la persona y no habla. Pero Jesús da un aliento aquí y dice, no te preocupes, no estés ansioso, no te mortifiques por esa situación. El Espíritu Santo dará las palabras con las cuales se hablará. ¿Sí? 1 Pedro 5:7 dice, echa toda tu ansiedad en Él. Echa toda tu ansiedad en Él, descansa en el Señor. Él va a hablar.
El Espíritu Santo lo hará en su momento y a su manera. En el Evangelio de Juan 14, verso 26, dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sí? Aquí muchos usan este pasaje para decir, no es necesario estudiar, no es necesario leer porque el Espíritu Santo me va a dar palabra. ¿Sí? Yo salí de una iglesia así, de un pastor de esa manera que me decía, es que no sé por qué te preparas, no sé por qué lees. En el momento en que tú te paras al frente, abres la Biblia, el Espíritu Santo te va a dar palabras, hermanos. No es así, no es de esa manera. Usar el pasaje erróneamente es un peligro muy grande. Sí, el Señor va a dar palabras, pero va a dar palabras que ya están en tu mente y en tu corazón, porque dice el Evangelio de Juan, Él recordará las cosas, te traerá a mente lo que tú en la semana estás meditando. No puedes venir y decir, el Espíritu Santo me va a hablar. No, el Espíritu Santo te va a hablar recordándote lo que tú ya estás meditando y alimentando tu corazón y tu mente. ¿Sí? Dios llama. Dios es el que hace la obra. Dios envía. Dios permite las cosas que nos pasan, todos los sucesos, pero también Él es el que nos defiende. O sea, ¿el creyente qué hace entonces? Nada. ¿Sí? Solamente compartir la palabra. ¿Sí? Compartir la palabra. Dios va a hacer todo lo demás. Somos perseguidos por su causa, pero también somos defendidos por Él. ¿Sí? Y termino con este salmo. Salmo 37, versículo 5. Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como luz y tu derecho como el mediodía. ¿Sí? La falsa religión está contra el creyente, siempre va a estar contra el creyente porque sabemos el trasfondo o la base de esa religión, que es Satanás, el padre de mentira, y odia a Cristo. Y si odia a Cristo, odia al creyente. Entonces, nosotros estamos seguros en Cristo. El gobierno también está contra el creyente porque el poder del maligno está sobre el mundo, sobre los gobernantes. Dios los pone, sí, Dios los pone, pero Satanás obra a través de ellos también, haciendo maldades, haciendo destrozos a diestra y siniestra. Y tanto la religión falsa como el gobierno, las dos persecuciones se unirán para atacar a los creyentes, y es lo que estamos viendo en estos últimos días, aceptando matrimonios de igualdad de género, aceptando también abortos. Todo eso también es persecución. Siendo influenciados por la mente maligna y mentirosa de su padre, que es el diablo. Entonces debemos de ser valientes y no tener temor de compartir la palabra de Dios a diestra y siniestra. Termino con el pasaje de Hechos 18, versículo 9 y 10. Y dice, y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles. Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermano, no temas. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. No calles. No te dé temor hablar de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos en este día. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Padre. Y también, Señor, por el valor que influyes en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra a cada amigo, a cada familiar, a cada hermano que tengamos, Señor, compañeros de trabajo, Señor. No permitas que el temor nos acobarde, nos
debilite, Señor, sino al contrario, que tu Espíritu Santo nos motive a caminar en fe y en seguridad, compartiendo tu palabra como tú quieres que se haga, Señor. Tu plan se cumplirá hasta el fin de los tiempos, Padre, como dice tu palabra. Nos usarás a nosotros, usarás a otros hermanos, a tu iglesia, a tu pueblo de manera general para llevar ese evangelio a toda criatura. Gracias, Padre, por hacernos partícipes de esta obra que tú iniciaste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.